Hoy vamos a hablar sobre un tema que no es que sea obsesivo del orden, pero lo titulé así, el orden. Yo cuando empecé a pisar una iglesia evangélica, hace cosa de 45 años creo, era una iglesia, no era como esta, les aclaro, acá en Pergamino, era un poquito más, menos numerosa y más cerradita. Y entonces, y las iglesias antes eran así, la gente era así, no era una cosa liberal, abierta, relajada, sino que había muchas exigencias y muchos prejuicios, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo de frases que escuché desde chico, desde adolescente, cuando empecé a ir, frases hechas que ni sabíamos lo que querían decir, pero se decían. Por ejemplo, somos pocos, en este lugar somos pocos, pero buenos. Es una incongruencia, porque si somos buenos vamos a ser muchos. Pues, no importa, era para justificar. Un pequeño pueblo, pero muy feliz. Somos pocos, pero buenos. También decían, en este lugar se predica la sana doctrina. Y eso, con la sana doctrina te tapaban la boca y entonces uno pensaba que los que estaban afuera de esas cuatro paredes eran unos apóstatas, unos infieles. Y otra frase que escuché mucho era sobre esto: en este lugar hay que hacer todo decentemente y con orden. ¿Saben que ese es un versículo de la Biblia? Está en 1 Corintios 14. Hay que hacer todo decentemente y con orden. Pero no era tanto el sentido que se le da en la palabra, sino que era una forma de impedir los desbordes, el escándalo, o la gente que quería, por ahí antes tampoco se levantaban las manos ni se aplaudía en muchas iglesias. Entonces, no, hay que hacer todo con orden. No sé lo que hasta ahora estoy tratando de entender qué querían decir. Yo me imagino. Ponemos la segunda. Cuando uno habla de orden, ¿qué es lo que te viene a la memoria? Como querían los evangélicos de antes, que todos estuvieran uniformaditos como soldaditos, de la mano bien vestidos, viste que uno hace con los papeles, los pliega y corta con la tijera y te salen todos muñequitos igualitos. O cuando uno piensa en el orden, piensa en algo acomodado, prolijo, que no tiene ninguna diferencia. O si no, piensa en una persona que tiene todo ordenado, todo clasificado en su mente, y entonces, ¿se escucha bien de allá atrás? ¿Se ve bien? Y entonces decimos, esa persona es ordenada. Ahora, lo interesante es que los cristianos de antes, cuando hablábamos del orden, nos referíamos a esto, a todo lo que es externo, pero a lo mejor adentro, en nuestra vida, teníamos flor de desorden, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. A lo mejor estábamos totalmente desarreglados y éramos un desastre, pero por fuera teníamos una pinta de evangélicos hermosos, domingueros, como decía Biondi, un cristiano dominguero, y con eso le pasábamos el trapo a cualquiera. Vamos con la próxima. Vamos a partir de una base en esta noche, y es que nuestro Dios es un Dios de orden, no como el que venimos hablando. Dios, por definición, es un Dios que tiene bajo control, que tiene orden en sus palabras, en sus acciones y en todo lo que rodea su ser divino. Dios es el creador de todo lo que existe. Y la Biblia dice en Jeremías 10:12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. En Job también vemos muchas veces
cuando se habla, se refiere a Dios como un Dios sabio, poderoso, que creó todo y que todo actúa ordenadamente y armoniosamente. El verano, el invierno, las estaciones, el día, la noche, los planetas girando en y las leyes del universo son las que mantienen cada cosa ordenada en su lugar. Dios es un Dios de orden, un Dios que tiene control. La próxima. Dice, ahí está borradito, Génesis 1:2. A ver, yo quiero que, si lo saben de memoria, alguien repita el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. ¿Qué dice? Muy bien. En el principio de nuestra historia temporal, porque Dios es eterno, Dios creó de la nada, lo creemos, los cielos y la tierra. Ahora, si Dios es un Dios de orden, un Dios que hace las cosas perfectas, un Dios que tiene todo controlado, las leyes de la naturaleza y la armonía del universo, ¿cómo puede ser que un versículo después dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Y la versión NBI dice que la tierra era un caos total, un caos total. ¿Quién es madre o padre de adolescentes? Yo lo fui. Cuando uno entra en la habitación del adolescente, no sé ustedes, los míos no voy a decir porque acá lo tengo, capaz que se me enoja. Caos total, desorden. Ahora, se dan cuenta, ¿no? Los teólogos creen, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Alguna vez lo hemos sabido decir de este púlpito. ¿Qué pasó? Para que lo que creó Dios haya después resultado un desastre, un zafarrancho que tuvo necesidad de ser recreado nuevamente. La caída de Satanás. Satanás, que era el ángel luminoso, pecó, se llenó de orgullo, de rebelión, de rebeldía contra Dios, entró el pecado en el mundo por medio de Satanás y Dios, como castigo, lo echó, lo arrojó de su presencia. ¿A dónde? A la tierra. Y pareciera que eso tuvo efectos cósmicos a tal punto que produjo lo que dice el versículo 2. La tierra estaba desordenada, vacía. Era un caos total. Me gusta esa expresión, es muy divertida. Ahora, ¿cómo es la vida de una persona que no tiene a Dios? ¿No es un caos total? ¿Cómo es la vida de una persona que está en desobediencia como Satanás, que está en rebelión, en rebeldía? Una vida que no vive bajo los principios de Dios, que no está bajo la cobertura del Señor, es una vida desordenada, vacía, es un caos. Y las consecuencias están a la vista, o no a la vista, pero están, tarde o temprano. Vamos a la próxima. Por eso, ay, qué lástima, no sé por qué. Bueno, ahí abajo dice, el pecado y la rebelión traen desorden y caos en la vida del ser humano. Ahora, esto es en el aspecto espiritual. ¿Sabe lo que es lo que produce el desorden? El desorden produce y está producido por el descontrol. Es algo que no está controlado y que se ha salido del cauce. ¿Qué pasa cuando un río se sale de su cauce? ¿Alguien vio los noticieros de esta semana? ¿Dónde llovió? En Córdoba. ¿Qué hubo? Inundaciones. Los ríos tan impetuosos que traen 5, 6, 10, 20 veces más agua que lo normal, se salen forzosamente del cauce y se desborda. Y eso produce una serie de problemas y de dificultades y de desastres, y eso es en realidad el desorden en la vida de un ser humano. Cuando uno está
fuera de la palabra de Dios, fuera del cauce de la guía de Dios, de los mandamientos de su palabra, cuando no está controlado por el Espíritu Santo. Es una vida desordenada, descontrolada y que se sale del cauce, se desborda en cualquier momento. Como dicen los chicos, en la calle se nos sale la chaveta. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de los colosenses? La última vez que prediqué me tocó en diciembre, hablamos sobre los colosenses, sobre los problemas que tenían. Pero, a pesar de todo, el apóstol Pablo alababa, porque dice, los alababa, los elogiaba, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu. Y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Pablo alababa el orden, no era porque eran todos uniformaditos, sino porque estaban siguiendo las ordenanzas, las enseñanzas de la palabra de Dios, toda la doctrina que él les había enseñado cuando en el segundo viaje misionero los visitó y visitó la ciudad y fundó esa iglesia con la predicación. Así que hay iglesias ordenadas porque están más que el orden que decían los viejos antes, que yo les contaba, el orden de estar basado en la palabra de Dios. Ahora, hay iglesias desordenadas, no voy a hablar de ninguna porque no soy yo quien tengo que opinar ni juzgar. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la palabra, se nos habla de una iglesia que era un descontrol, un caos, desorden total. ¿Cuál era? De lo que más o menos ya saben. Corintios. Los corintios eran una iglesia que tenía, innumerables problemas. Y Pablo se agarraba la cabeza porque era la iglesia en donde más tiempo estuvo, 1 año y pico, y cuando se fue empezaron a haber prácticas y doctrinas y cosas y más cosas, y fue un caos, un descontrol. Por eso él les tiene que escribir la primera carta de Corintios para arreglar y corregir todo lo que estaba desordenado. Pero gracias a Dios porque tuvo éxito, la palabra tuvo frutos y los corintios empezaron a corregir y a andar en orden. Y en el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, Pablo les aconseja, les da una palabra, un mandamiento a los cristianos de Corintio que les dice así: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera, que es idolatría. Esa palabrita, pasiones desordenadas, lo que acá condena la palabra de Dios no es la pasión, sino el desorden. ¿Se da cuenta? La pasión es algo propio del ser humano. Si no tuviéramos pasión, no tuviéramos entusiasmo, no tuviéramos hormonas, seríamos ¿qué cosa? Seres totalmente fríos, tibios. La palabra de Dios condena la tibieza. En Apocalipsis, ¿se acuerdan? Porque eres tibio te voy a vomitar. Y en Romanos capítulo 12 dice la palabra, sean fervientes en espíritu. Hay que ponerle pasión, si no te dicen que sos pecho frío y que sos hincha de Boca. Pero, deporte aparte, ya demasiada vergüenza pasamos. Para las cosas espirituales hay que ser como fervientes y apasionados, pero una pasión que está dentro de su cauce. Cuando es una pasión desordenada, es algo que se desborda, es algo que ya no lo podés controlar, es algo que te va a traer problemas y dolores de cabeza y que termina siendo idolatría. ¿No es cierto? Yo ahora no voy a poner ejemplos porque, habría muchos, pero cada vez que nosotros ponemos pasión, entusiasmo, ponemos sangre en algo, aunque sea bueno, lícito, pero
sin control, sin el control del Señor, se desborda. Y entonces llega a ser una pasión desordenada. Puede ser un deporte, puede ser la parte social, puede ser una pasión por el trabajo, puede ser la pasión por la música, puede ser cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Y dejé para el final, después de estas cosas espirituales que desordenan nuestra vida, volví al anterior, disculpa, necesitamos venir al Señor, necesitamos que Dios actúe en nuestra vida ayudándonos y dándonos aquellas cosas que nos están haciendo falta. Por eso mi pregunta, antes de seguir adelante, te pregunto en nombre del Señor, ¿cómo está tu vida? ¿Está ordenada? ¿Está desordenada? ¿Hay pasiones que te manejan, que no las podés controlar? ¿Tu vida está dirigida por el Señor o está siendo un caos? Es un caos total, como dice Génesis 1:2. ¿Cómo es tu vida? Después vamos a orar para pedirle al Señor que, ahora que estamos empezando el año, este nuevo año 2021, nos ayude como meta, como objetivo, como le diría hasta como visión, tener una vida ordenada. Amén. Y ahora sí, vamos al último punto. No sé si se alcanza a ver. Un problema que el desorden se ve y mucho, que es cuando el desorden es en el aspecto financiero. El desorden financiero. Qué tremendo. Cuando hay vidas que son un caos o familia, un caos total, porque se sale del cauce, porque no está controlado y porque está desordenado. Hay una iglesia, así como hemos hablado de los Corintios y hemos hablado de los Colosenses, vamos a relatar brevemente lo que pasaba en una iglesia de la antigüedad, también fundada por Pablo. Tesalonicenses. Perdón, recién cuando dije, Colosenses también, pero Tesalonicenses, Pablo estuvo en su segundo viaje, la fundó por la predicación, por haber ganado vidas para el Señor, y dejó una iglesia ordenada y andando. ¿Qué pasó? Con el tiempo, ellos estaban tristes porque moría un ser querido y entonces no sabían dónde iba. No había maestro como tenemos nosotros que nos enseñan de los eventos del futuro y de la escatología. Entonces Pablo les tuvo que escribir. Dice, no quiero que ignoren acerca de los que mueren como si ustedes no tuvieran esperanza. Sepan que los que murieron van a resucitar y junto con los que vivimos, si es que estamos vivos, vamos a reunirnos con el Señor en las nubes. Después que Pablo les escribió esta carta, lo aprendieron, se gozaron, pero nunca faltaron personas que dijeron, no, esto ya se produjo. O esto, hay dos teorías, una de que ya se había producido, entonces Pablo dice en la segunda carta, no muchachos, paren, falta que se cumplan ciertas cosas todavía antes que pase eso, antes que el Señor nos lleve. Y otros cuando escucharon esta carta de Pablo, esta enseñanza, ¿qué hicieron? No, el Señor viene, el Señor es inminente, ya está a las puertas ya, entonces no trabajemos. Y había una moda en aquella época de no trabajar y dedicarse a la vida contemplativa, porque el Señor venía en cualquier momento. Y entonces Pablo, con toda la tanada, con todo su temperamento colérico, le escribe esto que vamos a ver ahora en la segunda. Es un poquito largo, pero yo subrayé todo lo que nos interesa y lo vamos a leer. Les ordenamos. Yo me lo imagino a Pablo, pero yo lo voy a leer despacio y suave. Pero Pablo se lo decía a los gritos. Les ordenamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten, miren qué fuerte, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros, Pablo con sus compañeros de misión, no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de arriba el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Pablo, ¿a qué se dedicaba? ¿Saben ustedes? Aparte de ser misionero. No escucho. Carpas, era lonero, hacía carpas. Y entonces tiendas de campaña, que en esa época eran muy común. Entonces él hacía carpas. De día predicaba, ministraba, enseñaba, fundaba iglesia, y de noche trabajaba. ¿Para qué? Para no comer de arriba, de balde, como dice la otra versión, el pan de nadie, para no ser una carga a nadie. Dice en el versículo 10, porque cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Nadie, no es cosa de recibir las cosas de arriba. En esa época, no sé si había o no había subsidios, pero Pablo les enseñó a que había que ganar honradamente el pan con el sudor de su frente, con afán y fatiga. Y el versículo 11 termina: porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. Le había llegado eso a sus oídos. Sino, el que no trabaja en nada, ¿a qué se dedica? Al chisme. Porque dice, se andan entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, eso es andar desordenadamente. ¿Me entienden? Cuando uno en el aspecto financiero se conduce mal. Y a mí me da mucha pena, y lo hemos hablado con más de uno, que en las iglesias no se hable de este tema. No se habla. Y entonces parece que somos todos maravillosos, ordenaditos, que tenemos todas nuestras cosas bajo control, pero nuestras economías personales y familiares son un desastre. ¿Por qué? Porque tenemos pereza, porque no queremos trabajar a lo mejor lo suficiente ni esmerarnos, como les pasaba a los tesalonicenses. O porque hay trabajo, pero uno es un mal empleado. O es una persona que tiene un carácter medio agrio, fuerte, y entonces siempre choca o con sus patrones o con sus compañeros de trabajo. O porque tiene deudas. Hay gente que le encanta, es un deporte para ellos, comprar. Mis hijos se ríen porque yo digo, y la voy a decir de nuevo hasta que se nos grabe: compramos cosas, a ver, ¿las saben? Que no necesitamos, con plata que no tenemos, para agradar o para impresionar a gente a las cuales ni les importamos. Pero nosotros queremos lo último, el último celular, la última computadora, el último televisor, que viene con todos los chiches ahora. Yo tengo uno, gracias a Dios, de hace 13 o 14 años, cuando Andrés empezó a trabajar allá en Musimundo. Está bueno, anda bien, no quiero más, hasta el día que se rompa, ¿por qué lo voy a cambiar? Así que nosotros a veces nos metemos en esta rueda de que la sociedad de consumo nos va llevando y va creándonos necesidades. Valga la redundancia, que no las necesitamos. Falta de ahorro, eso es causa también de un desorden financiero. Hay gente que no ahorra porque no quiere, porque le gusta vivir, viven bien, viven al día, no le falta nada, paga su alquiler, paga los impuestos. Dicho sea de paso, hay personas que no pagan los impuestos, no porque no puedan, sino porque los dejan para el final. O de 3 boletas atrasadas va pagando la más vieja para que no le corten la luz. Y nunca se ponen al día.
Hermano, que este sea un año que no estemos desordenados financieramente. Paguemos nuestros impuestos siempre que podamos. Pero hay otros que les gusta vivir al día y no ahorran. No ahorran. A lo mejor toman Coca-Cola todos los días o salen a comer afuera todos los fines de semana y se dan gustos, ¿no es cierto?, que con un poquito de eso podrían ahorrar. Y cuando tienen una enfermedad, no tienen y tienen que tarjetear. Cuando el auto se le descompone, se le termina la batería, tienen que comprar una batería y no tienen un peso ahorrado, pero tomaron Coca-Cola todos los días. Salieron todos los fines de semana a cenar y no hay para un repuesto del auto, para una visita al médico o a la farmacia. No sé si me explico. No es que esté mal tomar Coca-Cola, pero nosotros tenemos que aprender a ser ahorrativos y con más razón cuando nuestro ingreso es limitado y cuando estamos en épocas de crisis. Así que los animo y los motivo para que este año sea una meta que cada uno se ponga espiritualmente en oración con el Señor, no porque yo se lo digo, a ser ordenado en sus finanzas, con las deudas, con las compras innecesarias, con la pereza y el mal desempeño en el trabajo, con el ahorro. Y dejo para el final un tema espinoso, también en este tema. ¿De qué me faltó hablar? A ver, hay algunos que ya me están cabeceando. Las ofrendas. ¿Qué pasa? Las ofrendas, cuando le voy a hablar a los miembros de la iglesia, esta iglesia no recibe subvenciones del Estado, no recibe colaboraciones de ninguna obra internacional, nada. Esta obra se sostiene con el aporte voluntario de cada hermano. De acuerdo a la Biblia, creemos que el diezmo está vigente. Y la manera en que yo, como miembro de la iglesia, colaboro con el sostén no solo espiritual, sino económico de mi iglesia es diezmando. El diezmo, póngale, bueno, si quiere la ofrenda, para ser más amplio, el diezmo y la ofrenda hablan de mi grado de compromiso con el Señor y con la iglesia local. Es el termómetro de cómo está mi vida espiritual, o uno de los termómetros. ¿Me van siguiendo, no? Cuando yo soy desordenado en mis finanzas, nadie, ningún pastor ni nadie le va a ir a tocar el timbre, ni le va a poner la mano en el hombro, decirle, hermanito, póngase al día porque si no... No, nadie. Pero es un compromiso entre usted y el Señor. Y el que va a ser perjudicado por no poner en práctica una enseñanza bíblica y espiritual, soy yo y usted. ¿Me entiende, no? Así que yo los animo. No sé si todos, le estoy hablando a los miembros de la iglesia, si todos son diezmeros, como se decía antes. Si todos tienen como una norma en su vida diezmar al Señor. Lo hacen al Señor. Y la Biblia dice que uno lo tiene que hacer proporcionalmente de acuerdo a cómo uno haya prosperado. Y la manera más justa y más equitativa y más pareja es el 10%. Si alguien quiere dar más, mejor. Y tiene que ser con un corazón alegre. Y tiene que ser generosamente porque está sembrando para la obra de Dios. Muy bien. Hasta acá es lo que yo quería comentarles en esta noche. Me gustaría que oremos y que en este momento, si la palabra de Dios te habló y si en este momento querés tomar una decisión, inclina tu cabeza, cerrá tus ojos, vamos a orar a nuestro Dios, que es un Dios de orden. Un Dios que tiene todo bajo control. Un Dios que quiere bendecir tu vida. Quiere este año que vos seas un cristiano exitoso, un cristiano próspero, un cristiano
consagrado y entregado al Señor en cuerpo, en alma, en espíritu, en economía, en finanzas, en familia, en todo. Si este año has luchado, el año pasado o hasta ahora has luchado con pasiones desordenadas y sos como un río que se desbordó, que se salió del cauce, el Señor te invita a volver a su presencia y a pedirle que el Espíritu Santo sea el que te dirija, el que ordene tu vida, el que ordene tu caminar. Si vos sos como aquel, me viene a la memoria aquel endemoniado de Gadara, el gadareno, que estaba desnudo, violento, lastimándose con piedras, pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿cómo lo vieron los de su ciudad? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Ya no había más caos en su vida, no había más desorden, no había más descontrol, sino que el Señor había entrado en su vida y el Espíritu Santo ahora controlaba la vida de aquel hombre y puede controlar tu vida. Querido Señor, te damos gracias, porque no vivimos en la vida como el resto del mundo, ni estamos condenados a ser infelices, a tener pecado y rebelión por no tener orden y control de Dios por culpa del pecado y de la rebelión. Hay esperanza para nosotros. Señor, oro en este momento por mis hermanos que están luchando por dejar algún vicio, algún problema en su carácter, algún descontrol financiero, algún desborde en algún aspecto emocional, carácter, algún vicio que tengan, alguna adicción, y su vida es un caos total. Señor, en este momento queremos entregar nuestra vida, queremos rendirnos a los pies del Señor Jesús, sabiendo que vos tenés poder, que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestra vida, perdonar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas. Gracias, Señor. Gracias porque este tiene que ser un año de victoria, un año de nuevo comienzo, un año de orden en nuestra vida. Señor, no importa si empezamos tarde, pero nunca es tarde para cuando la bendición es grande. Y vos sos el único que puede poner en orden y en control nuestras vidas, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.